muy empapado de socialismo, entonces por lo cual el gobierno de Menem, si bien en materia de libertad empresarial y estabilidad económica intentaba no interceder tanto en el funcionamiento de las compañías, pero al final esto de la justicia social, que como dice el profesor Huerta de Soto, ni es justicia ni es social, siempre terminaba pesando en la caja del Estado. En ese momento se tomó la decisión de no emitir, de hacer la convertibilidad y el 1 a 1, pero el grave problema que tuvo esa etapa económica argentina, que dentro de todo, para los recuerdos que tuvimos, por eso lo reivindica Milei bastante, el problema que teníamos es que en realidad no se achicó el Estado y no se cortó la fiesta. Y el falso estado de bienestar seguía en auge. O sea, la gente, esa escala social, el movimiento de la escala social que plantea la filosofía del peronismo, a la que le dicen de muy mal dicha justicia social, en los momentos de necesidad política y desde el pragmatismo de los políticos que gobernaban en esa época, lo que buscaban era, en vez de hacer una escala, un ascenso de escala social para las personas, ellos lo que provocan normalmente es darle todo lo que necesita para que suba el escalón, y por ahí a veces suben 2 o 3 escalones. Entonces, esa fiesta, ese falso estado de bienestar que se genera con el peronismo, en la época de Menem se financiaba pidiendo plata prestada, pidiendo créditos a los fondos y organismos internacionales, y teníamos un déficit muy importante, el cual llegó hasta el año prácticamente que se iba Menem, que ya no tenía más reelección, estuvo 10 años y 6 meses como presidente de Argentina, y el país volvió a explotar en una crisis donde ganó de nuevo el radicalismo, que era el partido anterior a Menem, con un señor que era de una personalidad muy débil para la conducción interna de su gobierno. Se hizo jefe de Estado un señor que era sabido que no tenía las condiciones de liderazgo para liderar ese gobierno, asociado con otros partidos políticos y otros movimientos de los cuales había insertado mucho socialismo y peronismo, y eso duró algo de 2 años. Ahí fue cuando explotó la crisis verdadera argentina, que se hizo la devaluación, se dio el corralito bancario, que tanta gracia le hace a muchos españoles que no entienden cómo pudo pasar eso, y en ese proceso hubo como un acomodamiento de los diferentes sectores políticos, lógicamente liderados por sindicatos, peronismo. Hubo como un acomodamiento de la conducción política y se declaró algo que para mí fue fundamental en ese momento para que el país se pueda acomodar a alguna base un poquito más firme. Hubo uno de los 5 presidentes transitorios que hubo, que duraron muy poquitos. Hubo uno que fue Adolfo Rodríguez Sá, que era gobernador de San Luis, y declaró el default de Argentina, la cesación de pagos internacionales. Esas tareas que prácticamente estuvieron pactadas por los diferentes grupos de la política que habían llegado a un acuerdo para que termine gobernando el expresidente Eduardo Duhalde. Cuando Duhalde asumió el gobierno, Argentina empezó a remontar porque se empezaron a renegociar las deudas, se dejó de pagar, se empezaron a renegociar las deudas, pero lo que pasó es que, como siempre, el Estado nunca se redujo. Todo lo contrario, cada vez que iban pactando un acuerdo, el Estado iba creciendo en base a esos acuerdos de gobernabilidad donde se repartían los cargos. Eso nos fue llevando hasta que en un momento, en el año 2003, aparece un señor que no tenía muchas posibilidades de ser presidente, que era un gobernador de una provincia muy pequeña, que era Néstor Kirchner, hace un acuerdo con Eduardo Duhalde, que creyó que no se le podía ganar a Carlos Menem, que era el único que había
dado 2 mandatos completos de gobierno en las últimas décadas de Argentina, y con el apoyo de Duhalde, Néstor Kirchner llega a presidente de Argentina. Ahí empezamos en una etapa donde empezó a predominar muchísimo el proteccionismo, la intromisión del Estado dentro de todo lo que es el desarrollo de las empresas, vuelven las estatizaciones. Uno de los errores que quiero destacar de la época de las privatizaciones, la libertad de mercado o la posibilidad de no tener las empresas públicas intercediendo en los negocios de los privados, pero Menem comete, por ejemplo, un grave error. Si nosotros miramos un ejemplo, Capital Federal y Gran Buenos Aires, sí había empresa privada de energía, pero las privatizaron y las convirtieron en monopolios por zonas, zona norte, zona sur, zona este, zona oeste. Entonces, en realidad uno podría en esa etapa haber elegido qué compañía de energía quería, pero para elegirla tenía que vender mi casa y mudarme del norte al sur. Pero bueno, es lo más cerca que estuvimos de poder tener libertad como ciudadanos en aquellos momentos, y era un neoliberalismo, como se le dijo y se le sigue diciendo, y nosotros éramos muy criticados como neoliberales. Después, cuando vino Néstor Kirchner, el problema volvió totalmente, y Néstor Kirchner, como Eduardo Duhalde, Carlos Menem, eran figuras un poco más cercanas a las políticas de Estados Unidos, tomó la decisión de hacer un vuelco hacia el socialismo latinoamericano y llevó a Argentina hacia lo que yo entiendo como lo peor del socialismo y la crisis más grande de la que es muy difícil volver. Siempre hubo asistencialismo social durante todos estos gobiernos, pero en la época de Néstor Kirchner se incentivó muchísimo el paro, la vagancia, la haraganería. Empezamos a tener hijos de gente que nunca trabajó, que siempre vivió de un plan social o de un plan trabajar, como le decían en ese momento, y eso fue generando una crisis, a pesar de que a Argentina le iba bien, y el último superávit que hubo fue en 2011, fue generando una crisis que lo llevó hasta el final de su mandato, prácticamente viéndose con la necesidad de no renovar, él tenía una opción de ser candidato de nuevo, de no renovar su presidencia. Entonces ahí aparece Cristina Fernández de Kirchner, la esposa de Néstor Kirchner, que le dice, bueno, yo quiero ser presidente, déjenme a mí encabezar la lista, y si esto fracasa, es culpa mía. Ahí nos quedamos con todavía lo peor. Nos llegó Cristina Fernández de Kirchner, incentivó muchísimo más la asistencia social, la intromisión en la industria, la intromisión en los negocios de los privados, empezaron a apoderar de todo el resto de las empresas que quedaban. Los Kirchner tenían la costumbre, por ejemplo, si se hacía obra pública, tenían la fea costumbre de que en un gobierno, por ejemplo, de Menem o de Duhalde, por ahí participaban en una comisión, que era una corrupción, y buscaban una empresa constructora que haga la obra pública. Ellos empezaron a mandarle, por ejemplo, a los alcaldes, a los gobernadores, la obra pública desde la nación, y la empresa que hacía la obra pública también era de ellos, a través de un testaferro. Entonces empezamos a tener las situaciones de pagar obras públicas que no existieron, puentes inaugurados que nunca estuvieron, y esto, aunque les parezca un chiste, realmente se inauguraron puentes que los inauguró Cristina Kirchner con montajes de fotos, que después ha ido la prensa y está solamente el río y no está el puente, ¿no? O que inauguraran facultades o colegios, por ejemplo, como esto que está muy bonito, que también es público, pero traían los muebles, sacaban la foto, hacían la inauguración y los muebles se los llevaban a otra facultad. Bueno, ¿por qué entro en todo esto? Porque los quiero llevar hasta cómo llegamos hasta la situación que nos pone en una de las mejores situaciones que nos podíamos encontrar, que es haber elegido la presidencia de
Javier Milei y Victoria Villarroel y un gobierno libertario. Después tuvimos un momento en que vino Macri, lo que pasa que Macri fue una especie de gobierno libertario, pero muy tibio, porque las medidas que tenía que haber realizado como libertario y las decisiones que tenía que haber tomado, las tomó tímidamente, no las tomó con mucha voluntad, no reprivatizó las empresas del Estado, no achicó el Estado, y como Macri tenía mucho miedo de las reacciones de los movimientos sociales del kirchnerismo en la calle, dio en ayudas sociales montos mucho más grandes que los que había dado, o sea, destinó del presupuesto a todas estas ayudas sociales, planes trabajar, montos mucho más grandes que los que había destinado hasta el momento el kirchnerismo. La gente volvió a votar frente al fracaso de las políticas y de la esperanza que había puesto en el gobierno del PRO, y yo les quiero contar que fui 2 mandatos concejal de Unión PRO y fui presidente en mi distrito del PRO. O sea, puedo hablar en esto con autoridad porque lo conozco muy bien al partido. Frente a la desilusión que le generamos a la sociedad, frente a la esperanza que habían puesto de un gobierno que prometía ser más cercano a la época de los 90, de un neoliberalismo, aunque sea, que ejerció Carlos Menem, la gente cometió el gravísimo error de volver a confiar en el kirchnerismo. Y así, en el año 2019, llegamos a una de las crisis más grandes, tanto políticas como económicas de Argentina, con el gobierno de Alberto Fernández. Un señor que por lo bajo decía que cuando fuera presidente se iba a cobrar las que le había hecho Cristina Kirchner cuando lo echó de la jefatura de gabinete, porque él era un hombre de Néstor, y asociados, ese gobierno se asoció entre Alberto Fernández, que en teoría representaba lo que había sido el primer mandato de Néstor Kirchner, Sergio Massa, que en el gobierno de Néstor había sido un joven funcionario, fue un funcionario importante, después se fue de alcalde y se enfrentó a Cristina Kirchner, de hecho le ganó una elección en la provincia de Buenos Aires a Néstor Kirchner, y Cristina Kirchner con su movimiento Cámpora, que era un movimiento con pensamientos muy de izquierda. El gobierno de Alberto Fernández no funcionó nunca, porque Alberto Fernández realmente nunca gobernó ni tomó el dominio, y Cristina Kirchner intentó tomar el manejo de todas las instituciones estatales, los ministerios, pero empezó a chocar con Alberto Fernández y con Massa en la toma de decisiones. Entonces Argentina siguió caminando hacia una crisis, que es la que nos expuso al momento de la elección, siguió caminando hacia una crisis que no tenía salida, porque teníamos una traba enorme desde el aspecto político y una traba enorme desde el aspecto económico. Macri le hizo un regalo una semana antes de que asuma Alberto y volvió a poner el cepo cambiario. Entonces nos encontramos durante 4 años en un gobierno en el que era imposible comprar dólares, salvo en el mercado informal, el dólar blue o todos, después hubo como 20 nombres de dólares, hasta un dólar Malbec hemos tenido. Malbec es una cepa de vino, para los que no sean de consumidores. Y nos encontramos frente a una situación donde incluso para las exportaciones se empezó a trabar la producción. ¿Por qué? Porque muchos exportadores necesitaban los commodities, comprar la materia prima afuera. Llegamos a no tener sal en Argentina, porque el pegamento del envase era un commodity internacional. Entonces se generó una nueva situación que a mí en mi trabajo en la embajada me afectó muchísimo, que eran los permisos de importaciones, porque cuando uno solicitaba una importación tenía que realizar el pago afuera en dólares. Como el país no tenía dólares, lo que empezaron a hacer es un sistema que se llama CIRA y CIRASE,
SIRA para los bienes y SIRASE para los servicios, donde para poder pagarle a una persona en el exterior había que pasar por un procedimiento interno en la Secretaría de Comercio, pidiendo permiso para poder acceder a la compra de dólares, primero para hacer la importación y segundo para pagarla. Y la otra cuestión que se generó, que fue muy difícil para los exportadores, es que se creó, que todavía está vigente, la obligación de liquidar las exportaciones en el mercado único de cambio. El mercado único de cambio se enfrentaba en ese momento a un dólar oficial, creo que el último antes de Milei, si no me equivoco, era de 360 pesos argentinos, contra un dólar blue de 900 a 1000. Entonces los exportadores empezaron a dejar de estar interesados en exportar porque no les generaba rentabilidad el cambio que les ofrecía el gobierno. Eso generó que nos quedemos con una deuda de 50.000 millones de dólares frente a que en realidad es una deuda que la termina teniendo el Banco Central porque tendría que haberle permitido a los importadores pagar las mercaderías de dólares que no teníamos, y los exportadores viendo una desventaja muy grande cuando vendían al exterior y les liquidaban a un cambio que era totalmente sostenido de una manera ficticia. Bueno, todo este relato los va a llevar a comprender que la historia hasta ese momento de Argentina es que la gente se fue haciendo cada vez más pobre y se la pasaron en una montaña rusa donde por un momento, frente al falso estado de bienestar, su vida parecía que estaba en auge y que estaban arriba, y hoy comprábamos televisores de plasma y podíamos conectar a internet, y mañana no podíamos pagar la factura de la luz o cargar combustible. Todas estas décadas de Argentina llevaron a la gente a una decepción enorme. Esa decepción se manifestó, lógicamente, contra el sector político en donde yo me incluyo, ¿no? Porque tengo 29 años ejerciendo la política. Llevó a la sociedad argentina a enfadarse realmente porque incluso han probado, en lo que yo les conté, hasta un partido nuevo, el partido de Mauricio Macri, han probado con los radicales, han probado con los peronistas, y siempre a la larga el resultado terminó siendo el mismo, que un país rico, que es un país rico todavía, porque tenemos una riqueza natural que muchos países del mundo quisieran tener, con una sociedad totalmente empobrecida. ¿Por qué? Por las malas decisiones de las décadas de la política. Y, lógicamente, asociada a una corrupción enorme. Una corrupción que perdió el límite al punto tal de que exista corrupción desde el portero de un ministerio hasta el ministro. Entonces eso generó que, como diría el profesor Huerta de Soto, la orgía de gastos haga que el país se convierta en un país insostenible, donde la gente a octubre del año pasado estaba totalmente harta y ya no quería saber más nada con los políticos. Ya hacía un tiempo había entrado en escena Javier Milei con una propuesta económica totalmente diferente, y su estilo que bueno, no hace falta ni que lo explique, ¿no? Un estilo muy frontal, de anticasta, explicarle a la gente lo que era la casta política, lo que era el político corrupto, el daño que hacía el socialismo, y tuvo una capacidad muy importante de lograr transmitirle a la sociedad argentina un mensaje. Muchos van a decir que en realidad el voto de Milei está basado en un enojo, en los enojados. Pero yo le quiero discutir a los que dicen eso que el voto de Milei está basado en gente que estaba conscientemente enojada. Porque es gente que verdaderamente estaba enojada, pero sabía por qué estaba enojada, porque le habían empobrecido, porque muchas veces lo decepcionaron, porque muchas veces lo subieron arriba de la escala social y después eso era insostenible y se dieron contra el piso. Entonces el votante de Javier Milei es un error intentar aceptar que es un voto enojo.
el voto de enojo por ahí se manifestó un poco en la época de cuando Macri ganó la presidencia, en el año 2015. Este era un voto de enojo consciente. La gente estaba muy consciente de que no quería de nuevo un político y quería algo totalmente diferente. Una economía planteada desde otro aspecto totalmente diferente a lo que se vino haciendo en Argentina, donde se incluían muchas veces las expectativas en los paquetes del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Al cual yo no estoy totalmente de acuerdo, prácticamente no estoy de acuerdo en nada con ellos, porque las políticas del Fondo Monetario rara vez pueden ser de achicar el Estado, si se achica y se baja el gasto bien, pero si no, son políticas de aumentar los impuestos para evitar el déficit. Entonces ellos quieren que los países le paguen las cuotas, le pueden prestar plata para pagar una cuota de ellos mismos, y lo que esperan en el fondo es que el Estado elimine el déficit cobrando más impuestos, recaudando más. Que creo que no es la política libertaria ni la política que quiere Javier Milei. Lo que pasa que hoy estamos en la situación que nos dejó el gobierno anterior y las décadas anteriores. Obviamente que estarán viendo que se negocian acuerdos con el Fondo Monetario y bueno, a veces como el gobierno anterior celebraba y decía orgulloso que qué importantes que éramos en ayuda social, que éramos líderes latinoamericanos en ayuda social, a veces nosotros los libertarios también cometemos el error de festejar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hasta ahí pasó lo que todos conocemos. La gente con el enojo consciente decidió cambiar la realidad política y económica de Argentina y apostó en Javier Milei. Ahora te paso la palabra, porque le dieron la palabra a un político. Esto lo va a explicar mucho mejor. Yo no soy economista, chicos, soy abogado, pero lo que quiero resaltar que en estos 100 días de gobierno de Javier Milei hay dos aspectos que yo tomaría muy en cuenta. No es que se logró el equilibrio fiscal, se logró superávit fiscal. Hicimos una bajada del 36% del gasto interanual real. Crecieron las reservas del Banco Central, en contra de lo que todos opinaban a la tarde del mismo día que ganó Javier Milei la elección. El dólar blue se contuvo y se redujo. Javier Milei tomó la decisión de hacer una devaluación, que creo que falta otra, y sincerar, porque en realidad más que una devaluación es sincerar el valor del dólar oficial en la República Argentina, para terminar con este problema, por ejemplo, de los exportadores, ¿no? De a qué cambio me van, y tener que verme en la necesidad, que pasaba mucho, por eso les decía el dólar Malbec. Muchos importadores o productores tenían que sentarse con el gobierno a negociar a qué valor de dólar le iban a liquidar. Entonces se creaba el dólar Malbec, el dólar soja, el dólar esto, el dólar aquello, y esas variantes después afectaban también a los contratos del día a día de todas las personas en Argentina. Del contado con liqui, que vendo una propiedad, no me pueden pagar en dólares. ¿Qué hago? Bueno, tenés que hacer una maniobra financiera de comprar bonos, liquidarlos. La sociedad estaba sumergida en un caos. El sinceramiento del valor del dólar, yo creo que todavía le falta sincerarse un poco más, es muy bueno. En estos 100 días se logró la acumulación de reservas en el Banco Central. Logramos que con el DNU, que ahora habrán escuchado que el DNU está en discusión, con el decreto de necesidad de urgencias. Con el DNU se desactivó la ley de alquileres, que era otra ley que se entrometía en las negociaciones comerciales entre privados y generó que en Argentina ningún propietario quiera poner a la renta una propiedad, no importaba qué monto, ¿no? Porque yo hoy salía, con la inflación que había, yo hoy salía a un valor de alquiler que me excedía. Decía, bueno, hoy cobraría 10.000 pesos argentinos. Bueno, lo voy a poner a 20.000. Sí, pero el año que viene
como venía la historia, entonces todo el mundo prefería esperar, la gente sin conseguir, los pocos que salían a ofertar a precios siderales que nadie podía acceder, y eso había generado un daño muy importante en la sociedad. Y lo otro, que hoy vi que salió un fallo en contra, que es muy importante del DNI, es la ley tierras, que eso, por ejemplo, a mi trabajo lo afectaba tanto como la liquidación de dólares a valor oficial, como no poder pagar las importaciones. La ley tierra, lo que habían hecho en Argentina, con una mirada totalmente socialista, que ningún extranjero pueda comprar grandes extensiones de tierra en Argentina. Esa ley, hoy con el DNU, todavía se encuentra vigente. Hoy le salió un fallo en contra en la ciudad de La Plata, pero no está en firme, por lo cual sigue vigente. Esa es una ley muy importante para las inversiones de los extranjeros en Argentina, porque si no tienen que estar, para poder invertir en nuestro país, tienen que estar buscando un marco jurídico que se amolde a esa restricción, y muchos inversores y muchas empresas serias prefieren no usar ese tipo de mecanismos. Bueno, y ahora le voy a dar a Enrique la palabra porque me la pasé hablando yo, pero se acordó de nuevo con el Fondo Monetario Internacional, se hicieron los desembolsos que estaban pactados, la visión internacional de Argentina, yo recién se lo decía a uno de ustedes afuera, durante el año anterior mi trabajo no me sonaba el teléfono porque yo me la pasaba llamando a los exportadores de Argentina, pero desde España nadie, tenía que ser una oportunidad muy oportunista, vamos a decirles, para que alguien se interese en hacer una inversión en Argentina. Hoy la verdad que me la paso escuchando, atendiendo, y eso que ya no estoy en la embajada, pero me han quedado las relaciones y me han cogido cariño los españoles, entonces me la paso prácticamente todos los días entrevistándome con gente que quiere invertir en Argentina. Ahora, ¿cuál es el marco de las inversiones en Argentina? Tuvimos el problema de la ley de bases, que ahora se va a volver a presentar frente a la legislatura, con una reducción de 400 artículos, pero tampoco tanto, porque a los medios les gusta decir eso, como que se sacrifican 400 artículos, pero esta vez la cuestión fiscal va con 100 y algo de artículos por afuera de la ley base, lo cual me parece muy bueno, porque yo no creo que ningún diputado de la oposición se oponga a la reforma fiscal. Entonces, el desafío que tenemos para adelante, en este momento, dentro de estos 100 días, donde se hizo muchísimo, se equilibró el país, se dio una imagen al resto del mundo, de tener una impronta de seriedad, se sinceró el valor del dólar, se están planteando ya las privatizaciones de muchas compañías del Estado. Yo fui en el año 2019, cometí un gran pecado de haber aceptado ir al directorio del correo, de la empresa de correos del Estado de Argentina, convocado con la promesa de que me iban a permitir desarrollar un plan para bajar el déficit de esa empresa, que en aquel momento, en 2019, cuando yo integré el directorio de esa compañía, teníamos un déficit de 500 millones. Bueno, el dominio de esa empresa lo tenía a tal nivel la Cámpora, que era el sector de Cristina Kirchner, que para cuando terminó el COVID y me pude ir, porque me agarró el COVID y quedé ahí como encerrado, ya teníamos un déficit de 1.200 millones de pesos. Obviamente no me fui callado, me fui haciendo muchas denuncias, lo pueden buscar, googlear, que ahí está, y me enojé mucho conmigo mismo por haberme metido, por haber creído de nuevo, ¿no? Como le pasó a muchos argentinos. Entonces, hoy estamos frente a una realidad totalmente distinta, de un país que puede aprovechar el recurso natural que tiene y el conocimiento que tiene internacionalmente, porque yo creo que los países del mundo quieren comerciar con Argentina. No es que los países del mundo piensan que perdimos totalmente la seriedad. Lo que pasa es que le tenemos que dar una oferta de un marco jurídico en el que le demos la seguridad jurídica, donde nos comprometamos a que no vamos a violar el derecho a la propiedad privada, que el Estado se va a mantener
de afuera observando, sin entrometerse en cómo funcionan y como mucho si hay un Estado pequeño poner alguna regla. Creo que a eso le apunta Javier Milei con su plan de gobierno. Y hago una última aclaración y termino. Pero también, hablando con empresarios argentinos, después de tantas décadas de esta infame fiesta y de esta costumbre donde las cosas se manejaron así, también necesitamos un cambio de chip en los empresarios. Porque, por ejemplo, muchas de las llamadas que me hacen a mí tienen que ver con: hola, sí, Alejandro, por favor, ustedes desde el gobierno argentino díganme en qué puedo invertir. No, señor, díganos usted qué quiere hacer, dónde quiere invertir, y nosotros le vamos a facilitar los permisos sin corrupción y todas las maneras que necesite. Por ejemplo, estoy hablando en este momento con una compañía que es un fondo de financiación para que financie una ruta de tren de alta velocidad desde la ciudad de Buenos Aires hasta la principal ciudad balnearia, que sería el Gandía para ustedes, por la cercanía, que son 360 kilómetros y es a donde van a veranear la mayoría. Y ahí nosotros lo que tenemos que hacer es que ellos se busquen una constructora privada, el fondo de financiamiento que lo financie de manera privada y cederle las tierras si hubiera que hacer alguna expropiación para mejorar el tramo y que se construya el tren. Pero también nos vemos frente a todas estas décadas donde los empresarios también tienen que empezar a entender que ellos tienen que venir a invertir, que van a tener libertad de invertir y que no somos nosotros los papás que le vamos a decir lo que tienen que hacer con el dinero o con la inversión. Bueno, hasta acá llegué, espero no haberlos aburrido tanto y les cedo la palabra a Enrique. Bueno, la verdad es que me ha parecido lo que es muy interesante, ¿no? Argentina es un país, yo diría que es una superproducción cinematográfica, ¿no? Porque Argentina la verdad es que lo tiene todo. Yo no sé qué estudiéis aquí, los que estáis un viernes por la tarde al borde de la Semana Santa, no sé si estáis economía, ciencias políticas, historia... ¿Ando perdido? Muy perdido. Por ahí andan. Bueno, pues sí, Argentina es el país perfecto. Yo creo que para cualquier estudiante de esta rama académica es que es el ejemplo donde vas a poder encontrar todo tipo de sucesos, ¿no? Golpes de Estado, invasiones, guerras, revoluciones, reformas económicas, intervencionismo, contraintervencionismo, crisis, hiperinflación. Argentina lo tiene absolutamente todo. A mí me parece un país fascinante. Además es un país precioso y con una gente estupenda. Yo recuerdo que estuve hace un par de años en Buenos Aires y fue una de las ciudades que me dije, wow, me chocó muchísimo, ¿no? Era como estar en Madrid, pero al otro lado del charco. Que sobre eso hay un detalle. Ya escucharon que Milei dijo no hay plata. Sí. Y nosotros vemos el río de la Plata, nos quedó el río. La plata se la llevaron los políticos. Hay que buscarle nombre nuevo. Y la verdad es que cuando Miguel Ángel me propuso venir esta tarde aquí, yo dije, bueno, vamos a ver, ¿de qué podemos hablar sobre Argentina, ¿no? ¿Qué podemos contar que no se sepa? ¿Qué podemos aportar a este seminario? Más aún, pues siendo un argentino, yo no soy argentino, no. Es evidente que no tengo el tacto de primera mano. Y se me ocurrió la posibilidad de analizar qué puede ser del gobierno de Milei, hasta dónde puede llegar esta especie de revolución. La verdad es que Milei es un personaje que a unos nos podrá gustar más, a otros nos podrá gustar menos, pero lo cierto es que no es una casualidad en Argentina, ¿no? Porque Argentina necesitaba un presidente como Milei. Al final es parte de esa historia de sucesos extravagantes, histriónicos, fantasiosos, que han conformado un país que prácticamente parece una película, ¿no? Entonces yo me dije, ¿qué podemos hablar? Y más aún estando en España, porque España es un país que tiene muchas similitudes con Argentina. Yo siempre digo que si hoy no somos más parecidos a Argentina es básicamente porque formamos parte de la Unión Europea, y lo dice alguien que no es precisamente muy europeísta. Con lo cual, pero ahí sí que hay un halo de institucionalidad, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió alejarme un poco de Argentina para hablar sobre Argentina y sobre lo que puede ser Argentina, ¿no? Y lo primero que se me vino a la cabeza fue el año 1989. Bueno, mejor dicho, el año 1944. Entre 1944 y 1989 estuvo constituida la República Socialista Popular de Polonia.
fue uno de los países que estuvieron bajo el yugo soviético durante 44 años. Polonia fue un país donde durante 44 años no hubo mercado, no hubo regulaciones, no hubo empresas, no hubo iniciativa libre, ni siquiera hubo libertad de expresión. Y en el año 89, Polonia tuvo una característica muy particular, y es que durante la etapa de subordinación al yugo soviético había tenido dos características. Una es que la tierra no se había colectivizado, y otra es que la Iglesia Católica operaba con cierta libertad, al margen de las instituciones colectivistas del Estado, ¿no? Y estos fueron dos resquicios que propiciaron una cierta idea de la propiedad, una cierta idea del lucro, y también unos ciertos foros donde se podía hablar. ¿Y qué provocó estas dos grietas en el sistema soviético? Que Polonia fuese el primer sistema de toda la órbita del este en llevar a cabo una transición política. En junio del año 89 celebra sus primeras elecciones democráticas. En septiembre aprueban el plan del ministro de Finanzas, el plan Becherovsky, que consistía básicamente en acabar de raíz con todo lo que habían sido 44 años de socialismo soviético. De la noche a la mañana se presenta un plan para acabar de cuajo con el control de precios, con el control de la producción, con la planificación estatal, para acabar con las empresas públicas, para acabar con las restricciones al comercio internacional, para acabar con las restricciones a la inversión extranjera. Es decir, de la noche a la mañana, Polonia decide hacer borrón y cuenta nueva. Esto fue lo que se conoció por primera vez como el plan del golpe o el plan shock. Se aprobó en septiembre del año 89 y se comenzó a ejecutar durante 3-4 meses y cambió radicalmente la historia de Polonia. El resultado fue que desde el año 89, o mejor dicho, desde el año 1990, desde comienzos de 1990, en que este plan ya era una realidad, hasta hoy, Polonia ha crecido a un ritmo sostenido de más del 4% anual. Hoy, en PIB per cápita, si tenemos en cuenta la diferencia de precios, ya están a la par de España. Parece increíble, pero si os vais a los datos del Banco Mundial, hay una diferencia de apenas $2.000 en PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo. Básicamente un 5% de diferencia entre España y Polonia. Es decir, lo que era un país terriblemente pobre en la órbita soviética, decidió cambiar de la noche a la mañana de golpe y porrazo, y hoy, unos cuantos años más tarde, es un país que prácticamente tiene un nivel de desarrollo equivalente al de España en términos de poder adquisitivo, ¿no? Es más pobre, pero también tiene algunas cualidades que son mejores. Por ejemplo, eso es toda una potencia industrial, ¿no? Es el país de Europa con mayor porcentaje de producción industrial respecto al PIB, más de un 40% de su PIB es industria. Y eso me recordaba mucho al cambio que ahora está viviendo Argentina. Porque Milei se ha encontrado precisamente, no se ha encontrado una república socialista soviética, pero se ha encontrado algo que ha durado más tiempo, prácticamente el doble, porque en vez de 44 años, la Argentina del peronismo, que prácticamente comienza también en los años 40, no se termina en el 89, continúa hasta el 2023. Entonces se ha encontrado con un modelo donde era imposible invertir, era imposible producir, había una huida de empresas, cada vez más población subsidiada, como bien nos explicaba Alejandro, y prácticamente unas cuentas públicas en quiebra. Argentina pasó de ser un país muy rico a ser un país terriblemente pobre, con una falta de expectativa por parte de la generación joven desoladora. Y ahora ha llegado Milei y todos estamos asistiendo a un experimento político probablemente inédito en nuestras vidas. Un experimento que en 2011 nos lo prometió Rajoy en España, pero luego no cumplió, y que ahora, en cambio, sí parece que Milei está llevando adelante, ¿no? Que es golpe y porrazo. Pero claro, esto es muy fácil de decir, pero es muy complicado de hacer. Porque a diferencia de lo que ocurría en la Polonia del año 89, Milei tiene un apoyo social, pero no tiene un apoyo político. No tiene el control de las cámaras. Y entonces este plan es mucho más complicado de hacer. La ley Omnibus, por ejemplo, que tenía que complementar al primer decreto de urgencia, pues no consiguió salir adelante. Y probablemente haya muchas trabas, como antes me comentabas, fuera en el legislativo respecto al gobierno de Milei. Y luego hay otra cosa, y es que tampoco parece, yo no sé si en Argentina la sociedad argentina estará realmente dispuesta a entender que hace falta romper por completo con todo lo que han sido los últimos años, pero en cualquier caso es un experimento fantástico, ¿no? Como muy bien decías, en prácticamente 2 meses Milei ha recortado más de 50.000 empleos públicos con la nueva renovación de interinos. Milei ha terminado con más de 200.000 subsidios irregulares de planes sociales que, bueno, se concedían de aquella forma, ¿no? Sin ningún tipo de seguridad jurídica.
Milei ha conseguido prácticamente, mediante un efecto también de licuadora y motosierra, conseguir el equilibrio presupuestario, mejor dicho, el superávit presupuestario, tanto en enero como en febrero, pero claro, lo más difícil ahora está por venir, ¿no? Y yo quería poneros una reflexión sobre la mesa sobre 3 modelos que creo que podría seguir Milei, porque es muy complicado empezar este camino, pero es que es aún más complicado poder continuarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora Argentina se está enfrentando a una devaluación interna brutal. Lo vais a empezar a ver en los medios de comunicación. De hecho, ya ha empezado a salir por todas partes. Se dispara la tasa de pobreza. Muchos comercios comienzan a cerrar. Mucha gente que vivía de subsidios los ven recortados. Los pensionistas, evidentemente, no se les está ajustando, lo que ya es una pensión absolutamente deprimida, no se les está ajustando a una inflación que sigue siendo de 2 dígitos con carácter mensual. Y esto va a provocar un fortísimo enfrentamiento social. Entonces, la idea ahora es qué necesita Argentina, más allá de ese choque, más allá de haber restablecido el equilibrio presupuestario, qué necesita la Argentina, ¿no? Y a mí se me ocurría poner, así como una comparativa con Polonia, poner sobre la mesa 3 ejemplos, ¿no? 3 casos que creo que Argentina pueden continuar y que también os pongo a vosotros, porque creo que son 3 ejemplos que España puede mirar, ¿no? Porque yo insisto que veo muchísimas similitudes entre España y Argentina, muchísimas. Y el primero de ellos es que Argentina necesita transitar de lo que ha sido esencialmente un estado de los políticos para convertirse en un estado emprendedor. Y cuando digo estado emprendedor no solo hablo de país emprendedor, hablo también de un estado emprendedor. Hace falta que el Estado aliente la actividad económica, hace falta que el Estado haga las reformas necesarias como para reducir el poder sindical, que en Argentina es absolutamente abismal, para conseguir que haya libertad comercial con el exterior. Hoy en día, si quieres comerciar o quieres hacer pagos a Argentina, es prácticamente una misión imposible. Nosotros tenemos un equipo de VisualPolitik que trabaja en Argentina y os puedo garantizar que cursar los pagos todos los meses es una tarea complicada. Hay que buscar siempre un montón de fórmulas para que el dinero pueda llegar. Es un módulo de 4 operaciones que cuesta un 12%. Sí, es tremendo, tremendo. Lamentablemente. Para pagarle los honorarios a alguien. Sí. Entonces, hace falta cambiar por completo el ecosistema o el modelo, ¿no? de la Argentina, construir un país nuevo. Y yo ahí se me ocurren 3 ejemplos que creo que podría seguir tanto Argentina como España. Porque, sorprendentemente, en el mundo ya hemos llegado a un momento en el que la historia nos da muchísimas lecciones, ¿no? Tampoco hace falta inventar nada. Muchas veces basta con copiar lo que ha funcionado. Y, por ejemplo, a mí se me ocurre, pensando en Argentina, ¿qué problema tiene Argentina? Tiene un problema de gasto público. Argentina ha sido adicta, el gobierno argentino ha sido adicto al gasto público desde finales del siglo XIX. Porque muchas veces se cuenta que Argentina a principios del siglo XX era el país más rico del mundo. Y es verdad, pero lo que no se cuenta es que las primeras quiebras del gobierno argentino fueron ya a finales del siglo XIX. Era un gobierno muy pequeñito, prácticamente no tenía trascendencia económica, tenía un peso de menos del 5% sobre el PIB, pero es que ya quebraron a finales del siglo XIX. Y entonces ahí, la pregunta es, ¿qué fórmula se puede seguir para acabar de esto de forma definitiva, de forma estructural? Porque Milei va a tener muchísima erosión política, porque es probable que lo que hoy sea alguien popular deje de serlo. Y porque evidentemente las carreras no son eternas. Saúl Menem es un buenísimo ejemplo de ser un personaje terriblemente popular, con la capacidad de liderar una revolución económica en Argentina que se convirtió en la envidia de todo el mundo, porque lo que hoy estamos viviendo con Milei ya se vivió con la Argentina de Menem en cierta forma, ¿no? Un cambio radical. Y no terminó muy bien. Bueno, terminó en la crisis del 2001. Terminó en la crisis del 2001, pero es que luego vino toda la herencia kirchnerista y nos llevó a los peores momentos de la historia argentina. Entonces, ¿cómo combatir esto? Y aquí, y eso también es aplicable a España, ¿no? Estamos aquí, es una asociación de corte libertario, liberal, y decir, bueno, ¿cómo se ataja el gasto público, ¿no? Es decir, ¿cómo se pone en control el gasto público? ¿Se os ocurre alguna fórmula? Reduciendo el gasto. O sea, una fórmula sería reducir el gasto progresivamente. Si descentralizas un país y pones las distintas regiones a competir entre ellas, las que sean más eficientes tanto en gasto como en el uso del dinero que tienen a disposición, posiblemente prosperan. Vale, perfecto. Claramente, como Arizona, últimamente está bajando muchísimo las regulaciones y muchos californianos están moviéndose allí. Sí, pero yo ahí os diría 2 cosas. Primero, las reducciones de gasto, la historia nos demuestra, y aquí Alberto Alesina, por ejemplo, el economista Alberto Alesina tiene grandes trabajos sobre esto, que no suelen funcionar particularmente bien porque no son sostenibles en el tiempo. Los recortes de gasto tienen un problema, y es que son terriblemente impopulares.
Y además siempre hay un riesgo político. Si yo tengo las cuentas públicas saneadas, yo estoy en estado con las cuentas públicas saneadas y me presento a las elecciones, no me digáis que lo más fácil para ganar votos no es prometer planes de gasto de todo tipo. Aeropuertos, trenes, pensiones, subsidios, todo tipo de gastos. Es lo más fácil del mundo, ¿no? Me lo estás dejando muy fácil. A lo mejor, durante un periodo de tiempo, esos recortes de gasto están bien, pero quizás a más largo plazo no sé si son sostenibles. Respecto al caso de Estados Unidos, hay un problema. Y es que la competencia entre regiones, yo soy un firme partidario de la competencia entre regiones y la descentralización. De hecho, yo resido hoy en Estonia, que es un país que tiene 1.300.000 habitantes y que básicamente se dedica a competir con el resto del mundo, donde no pueden hacer grandes cosas porque no tienen capacidad para hacerlo. Pero la competencia entre provincias tiene un problema, y es el peso demográfico. Estados Unidos es un buen ejemplo. Arizona, Nevada, Florida lo han hecho mejor en los últimos años, Texas, que lo han hecho mejor que California o que Nueva York. Ahora, por ejemplo, ya no es solo California y Arizona. Ahora hay muchas entidades financieras que se están trasladando de Nueva York a Florida, donde, por ejemplo, no hay impuesto de la renta estatal. Pero hay un problema. A nivel federal, esos recortes de gasto no son reales, porque estamos obviando el factor demográfico. Y el voto depende del factor demográfico. España es un buen ejemplo. La Comunidad de Madrid puede haber tenido unas políticas ligeramente más austeras que otras comunidades, pero a nivel nacional no consigue marcar la agenda. Ergo, tenemos el problema. Un tope constitucional. Un tope constitucional, que es la solución que a los políticos alemanes se les ocurrió tras la crisis del 2008 y que fue copiada por los políticos españoles. Tampoco funciona. Los límites constitucionales nunca jamás funcionan. Es otro buen ejemplo. Llevan un montón de años, prácticamente desde el año 2015, con el tope constitucional suspendido por una situación de emergencia. Primero fue la crisis del euro, luego fue la pandemia, luego ha sido la guerra de Ucrania, la crisis energética. Al final nunca se cumplen los topes constitucionales. Sí, y además es ejercer la violencia del Estado para... Es ejercer la violencia, además es que es fiarte de los políticos. Y es fiarte de los políticos. No funciona. En España tenemos un tope constitucional. Yo iba a decir que respecto a lo que has señalado de competencia entre regiones de Estados Unidos y lo mismo que has dicho con Estonia, sería un poco el ejemplo de lo que pasa en el País Vasco con el cupo de concierto económico. Bueno, lo mismo con Navarra. Los territorios del País Vasco compiten entre las tres provincias a ver quién atrae más inversores. Me parece un ejemplo buenísimo, pero tampoco funciona. Solo hay que ver las cuentas públicas del País Vasco y la evolución que ha tenido en los últimos años. No estoy calificando. De ser un territorio terriblemente competitivo a ser un territorio donde la administración pública tiene cada vez más peso y más influencia. No me parece el mejor ejemplo, pese a que era una buena idea en la práctica. Claro, o sea, voy a sonar como el típico comunista que dice, no, eso no era el comunismo realmente, esto era otra cosa. Claro, la respuesta ha sido sí, es verdad que aunque estas regiones lo hagan mejor, el gobierno federal, los impuestos federales afectan. Pero entonces ahí está un poquillo la clave de quitar esas potestades al gobierno federal, que es para que no entiendas el gobierno nacional, y dárselo principalmente a los gobiernos regionales. El problema es que es una cuestión de incentivos. Eso se hizo en España. En cierto modo se hizo en España, hasta cierto punto. Y cuando llegó la crisis del 2008, y luego posteriormente con la crisis del euro, voy a poner un ejemplo que en Madrid te prometo, Alejandro, que no es nada popular. Cuando llegó la crisis del euro, y España está en una situación límite, hubo una comunidad autónoma que recortó muchísimo el gasto público y hubo una comunidad que no recortó prácticamente nada el gasto público. A ver, ¿sabéis decirme cuál es la primera y cuál es la segunda? ¿Perdona? ¿Valencia y Madrid? No fueron Valencia y Madrid. ¿Andalucía y Cataluña? Bueno, ahí ya nos acercamos más. Cataluña recortó muchísimo el gasto público, hizo muchísimos ajustes. El gobierno de Artur Mas, fue una de las causas de la enorme conflictividad social que sufrió el gobierno de Artur Mas, fue que hizo muchísimos ajustes de gasto. Y Extremadura, en cambio, que es la comunidad, no sé si es la más, yo creo que sí, es la más pobre de España, no hizo prácticamente ningún ajuste de gasto. ¿Por qué? Básicamente porque la existencia del Estado garantizaba una cierta progresividad fiscal territorial. Y es que las comunidades más ricas trasladaran dinero a las más pobres. Y cuanto más el agujero de las más pobres, más tenían que contribuir las más ricas, ¿no? Y así entramos en una espiral viciosa. En España no ha funcionado. Sí, claro, si me dices, no, hay una descentralización completa, que prácticamente es un modelo confederal, como por ejemplo Suiza, a lo mejor sí sería una buena solución. Pero resulta difícil, porque ni siquiera probablemente los electores españoles lo apoyaran.
Y hay... Perdón. ¿Otra alternativa? Bueno, se me ocurre las privatizaciones, claro, a ver. ¿En qué es lo que se gasta la plata del Estado? Pues es en sostener las empresas públicas. Claro, si privatizas las empresas, no tienes en qué gastar. Entonces, y aunque pueda sonar un popular opinión, la educación, la seguridad, la salud, todo tiene que estar privatizado. Y así no hay gasto público. Y si yo os pongo una solución sobre la mesa que puede consistir en que el gasto público crezca. A ver, esto no me lo estoy inventando. Yo os puedo poner el caso de un país, un país en el que durante 20 años de forma prácticamente ininterrumpida, al menos de media, salvo muy cortos periodos de tiempo, se ha incrementado todos y cada uno de los años el gasto público y en cambio tienen unas cuentas más saneadas que nunca y han conseguido atajar por completo el problema no solo de los déficits públicos, no solo de la deuda pública, sino que además son también muy competitivos y han generado incentivos donde todo el país está alineado. ¿Irlanda? No, Irlanda no. ¿Noruega? Tampoco. Noruega sería un buen ejemplo porque tienen petróleo y saben invertirlo. Los recursos procedentes del petróleo, ¿no? Con sus fondos soberanos. No. Hay un país que se llama Suiza. En el año 2003, Suiza hizo un referéndum donde el 80% de los suizos votó a favor de establecer un freno de la deuda pública. Este instrumento consiste en que el gasto público puede crecer todos los años, pero no puede crecer de forma estructural más que los ingresos. Si ocurre una pandemia, hay un año de recesión, el Estado no tiene que hacer recortes presupuestarios. Lo tiene que compensar con años de crecimiento y de incrementos de la recaudación. Esta fórmula del freno de la deuda es considerada, por ejemplo, por Alberto Alsina como la más efectiva y también el Banco Central Europeo es la fórmula que hoy defiende, por ejemplo, para los Estados miembros, aunque nadie lo respeta. El resultado es que en Suiza el peso del Estado se ha reducido sobre el conjunto de la economía, la deuda pública se ha reducido hasta el 20% del PIB, se han reducido los impuestos, es una economía tremendamente competitiva y todo el mundo está alineado, porque de media cada año hay más recursos públicos para mejorar el entorno de vida de las personas. Esto puede sonar contradictorio, pero claro, es que muchas veces los liberales y los libertarios, y odiadme si queréis, pero muchas veces el problema que tenéis o que tenemos es que pensamos que el mundo es un papel en blanco. Y el mundo no es un papel en blanco, el mundo es un país con instituciones, con incentivos, con intereses, con gente que vive con políticos, con funcionarios. Y todo eso lo tenemos que tener en cuenta en la coctelera. Entonces, en Suiza se les ocurrió una fórmula para decir, el problema no tiene que pasar a medio y largo plazo por establecer límites de gasto. Tenemos que dar la flexibilidad al modelo para que el gasto pueda incrementarse, pero siempre por debajo de la actividad económica. De esta manera tendremos un Estado más libre, con un Estado más pequeñito, con mayor preponderancia del sector privado, tendremos mucho más margen de maniobra y todos los sectores estarán alineados. Todo el mundo lo respeta porque todo el mundo sabe que va a haber más dinero. La cuestión es cómo se gasta ese nuevo dinero. Y ahí es donde entra una lucha política muy interesante. ¿Sabéis cuál ha sido el resultado? Que los estudios dicen que el gasto público en Suiza es más eficiente, se ha vuelto más eficiente, porque ahora se analiza exactamente cómo gastar este incremento de gasto para que tenga el mayor retorno posible. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hoy una medida de choque en Argentina es necesaria porque hay que poner en orden las cuentas públicas. Pero un trabajo que hay que hacer ya dentro del gobierno de Milei y un trabajo que muchos jóvenes hoy tendrían que estar haciendo en Argentina y España es pensar en cómo ordenar el sistema para que sea sostenible a medio y largo plazo. Yo os pongo el ejemplo de Suiza en el año 2003 con el freno de la deuda como una institución a tener en cuenta. Pero hace falta más. Hace falta acelerar el mercado privado, hace falta acelerar la atracción de capital extranjero, hace falta acelerar los procesos de innovación. Y aquí Argentina y España también pueden encontrar un referente. Hubo un país que hasta los años 90 fue un país terriblemente intervencionista, con unas cuentas públicas destrozadas, un país con un Estado enorme, incluso con ciertas prácticas de intervencionismo soviético, que hoy en cambio se ha convertido en uno de los grandes referentes tecnológicos del mundo. ¿Sabéis de qué país estoy hablando? Estonia. No del todo, ese me lo guardo para después, pero sí, también podría ser un buen ejemplo. Pero hay un ejemplo... No, digo
Hay elementos soviéticos en Israel. Por ejemplo, las comunas, los kibbutz, fueron apoyados por la Unión Soviética y en muchos casos cofinanciados por la Unión Soviética. De hecho, las relaciones, históricamente, las relaciones de Israel y la Unión Soviética fueron muy buenas. Porque básicamente Israel partía de un proceso donde gran parte del territorio del país basaba en tierras comunales y organizaciones de explotación colectiva, donde los factores de producción estaban mancomunados, estaban colectivizados. Era un modelo bastante próximo a ese ideal soviético, y la relación entre Jerusalén y Moscú fue muy buena durante décadas. También con Washington. Corea del Sur. Corea del Sur sería otro ejemplo, pero el caso de Israel es bastante bueno, porque es que hasta los 90, Corea del Sur nos tenemos que remontarnos un poquito más atrás, ¿no? Pero es que el caso de Israel es hasta los años 90. Israel era un país que tenía capital humano, era un país que tenía profesionales razonablemente bien formados, era un país que tenía unas buenas conexiones internacionales, y en cambio era un país que no funcionaba. Y ahí me recuerda mucho a Argentina. Yo no sé si conocéis América Latina, pero de toda América Latina creo que si tuviera que destacar el capital humano de un país, pues sería Argentina y Chile. Si tuviera que destacar la apertura internacional de una sociedad, sería la argentina y la chilena. Es decir, Argentina es un país razonablemente moderno. Con todos mis respetos, a mí me encanta Bogotá, os prometo que es una de mis ciudades favoritas en el mundo. Pero Colombia no es parte del mundo moderno, ¿no? Es un país en vías de desarrollo, pero no es parte del mundo moderno. Pero Argentina sí porque lo fue. Y porque además tiene unas estructuras humanas, demográficas, culturales, que hacen que sea un país razonablemente avanzado en esos aspectos, ¿no? Pero no funciona. E Israel tampoco funcionaba. Y hubo un día, sobre todo, que hubo un clic en Israel, ¿no? Esto lo cuenta muy bien Simón Pérez. Hubo un clic en Israel que fue cuando de repente la Unión Soviética empieza a caer y decenas de miles, cientos de miles de judíos que vivían en la Unión Soviética deciden, ahora que tenían la oportunidad de tener cierta libertad, mudarse a Israel en busca de una vida mejor. Y entonces llega un montón de capital humano nuevo a Israel. Y claro, hay mucha gente que se frota las manos diciendo, bueno, con todos estos matemáticos, ingenieros, industriales, ahora ya se van a arreglar los problemas. No se arregló ningún problema. Y entonces el gobierno tuvo que tomar una decisión. Bueno, la primera decisión fue darles un empleo público. Se les dio empleo en centros de investigación pública, se les dio empleos en institutos, en universidades. No funcionó, no valió para nada. Y entonces se apareció un plan de transformación económica, política y social muy interesante, que consistió en acelerar la creación de capital. Esencialmente dijeron, si tenemos capital humano, lo que tenemos que conseguir es que opere en el mercado, que sea competitivo a nivel internacional y que funcione. Y ahí, por ejemplo, está el programa más conocido por todos, que es el programa YOSMA, donde el Estado israelí hizo una intervención de política pública, porque lo que hizo fue dotar un fondo de capital riesgo, que era público, y este fondo iba a cofinanciar un montón de fondos de capital riesgo privados, es decir, va a ser el partner de un montón de entidades de inversión privadas para mejorar sus tasas de rentabilidad potencial y así acelerar estos procesos de innovación. ¿Por qué? Porque ellos decían, básicamente, nosotros llevamos décadas gastando dinero en investigación y desarrollo y no vale para nada. No genera prosperidad, no genera recorrido, no genera mercado. Démosle este liderazgo a la iniciativa privada. Y entonces con este plan dijeron, vale, os vamos a dar a los mejores fondos de capital riesgo del mundo, veniros a Israel, traer vuestro capital, traer vuestra gestión, traer vuestro know-how, y nosotros lo que vamos a hacer es apoyaros con dinero público, que si tenéis éxito nos lo vais a reintegrar en condiciones preferentes, porque es decir, el Estado tenía un porcentaje de la participación de los fondos, se establecía una opción de venta al fondo de capital riesgo privado, y si el proyecto tenía éxito, pues el fondo de capital riesgo privado compraba las acciones del Estado en esos proyectos de inversión y se quedaba con el conjunto de la rentabilidad, ¿no? El Estado reintegraba el dinero, pero la rentabilidad iba para el inversor privado. Este programa fue un éxito. Hoy, el sector tecnológico en Israel, que tiene un salario medio de 6.500 euros mensuales, da empleo al 15% del mercado laboral de Israel. Y es la primera actividad económica, pesa casi un 20% del PIB de Israel. Es más que el turismo en España. Y es alta tecnología. De hecho, es la segunda potencia de software junto con Estados Unidos, solo que hay una diferencia. Israel tiene 9,5 millones de habitantes. A mí me parece un caso interesante, porque Argentina podría ser un faro en América Latina. Y además, es evidente que en Argentina hay unas estructuras estatales. Lo que hay que hacer es conseguir dirigirlas del sector público hacia la creación de riqueza y la iniciativa privada. Y yo creo que el caso de Israel
Bueno, es un buen ejemplo en histórico. los años 90, cuando Menem privatizó las compañías del Estado, se hizo un plan de retiro voluntario y muchísima gente, claro, empezó a entrar al mundo de Argentina, empezó a entrar en mercaderías, había que venderlas, había que tratar con los despachantes de aduana, y muchísima gente cobró esos planes que en ese momento se criticó, que era un gasto muy grande, pero lo que logramos era que las empresas estas, que con esa cantidad de personas que había dentro no podían funcionar nunca, se fueran del Estado y se pasaron al sector privado y les fue muy bien. Sí, no, claro, exactamente. Es decir, puede haber planes de política pública, se pueden aprovechar las instituciones públicas para generar libertad económica y generar libertad política y reducir el peso del Estado y hacerlo de forma más sostenible. Vale, perfecto, sé que no es lo que os gustaría escuchar, ¿no? Probablemente si yo viniese aquí y os dijese, oye, a lo mejor que puede hacer Milei es cargarse todo, es acabar con todo, privatizar hasta el aeropuerto, hasta la aduana, oye, me diríais, fantástico. El problema es que no sé si es sostenible en la realidad demográfica, política y social del mundo moderno. Por los propios incentivos humanos. Entonces lo que hay que conseguir es girar la aguja. Y ese es un trabajo más difícil, pero eso sí tiene una ventaja. Una vez que se consigue girar la aguja ya no hay vuelta atrás. Los incentivos son tan poderosos que es muy difícil escapar. Y ahí es donde vamos a Estonia. También iba a hablar de Estonia. Yo vivo en Estonia, es un país que me encanta y además creo que han hecho cosas muy bien. Y Estonia es un país muy pequeñito. Es un país que no venía de la República Socialista Soviética de Estonia, formaba parte de la Unión Soviética. Y cuando cobran su independencia, cuando adquieren su independencia, se dan cuenta de una cosa, que son muy poquitos. Son muy poquitos, es un país muy pobre, no tienen prácticamente nada y las únicas industrias que tienen, pues básicamente no son competitivas porque eran industrias que vivían del proteccionismo soviético y del presupuesto público. Y cómo escapar de ahí, ¿no? Hicieron también un plan de choque muy similar al de Polonia, pero hicieron otra cosa, y es crear una sociedad de propietarios. Pero no propietarios favoreciendo la compra de pisos, no, de propietarios productivos. En Estonia se les ocurrió la idea de crear el mejor modelo regulatorio y fiscal para la creación de empresas. El sueño de Estonia es que cada persona tenga una empresa, tenga su propia empresa. Y de esta manera puedan operar en el mercado, puedan competir, puedan relacionarse unos con otros y los incentivos serán que eso nunca cambien. Porque si tú tienes tu empresa, tienes tu marco productivo, tú comercias, no depende de un acuerdo sindical, entiendes lo que es la importancia de la productividad y la competitividad, evidentemente tu decisión de voto va a estar muy ligada a tu modo de vida. Entonces en Estonia se les ocurrió dos cosas. Primero, crearon un sistema fiscal que es completamente inédito en el resto del mundo. Estonia no es un paraíso fiscal. Ni siquiera tiene un impuesto de sociedades bajo. El impuesto de sociedades es del 20%. Y bueno, ahora lo ha incrementado la actual primera ministra Kaja Kallas hasta el 21-22%, ¿no? Pero tiene algo muy interesante y es, si la empresa reinvierte los beneficios que obtiene, no paga. Es decir, si una empresa gana 10 millones y dice, ¿qué hago con 10 millones? ¿Se los reparto a los accionistas? Ah, entonces paga. Pero si dice, ¿qué hago con esos 10 millones? No, compro nuevas máquinas, los reinvierto en capital financiero, apuesto por formación, compro un edificio, participo en un proyecto de infraestructuras. Entonces no paga. ¿Y esto qué permite? Un proceso de capitalización compuesta a lo bestia. A lo bestia. Es el mejor modelo para las empresas, para crear empresas y que éstas crezcan. En España, por ejemplo, tenemos un problema. Hay muchísimas empresas pequeñas, pero no consiguen crecer. Y en Argentina también existe ese problema. Entonces, una de las necesidades, una de las diferencias que hay entre España, Argentina y Alemania, por ejemplo, es que en Alemania las empresas pequeñas consiguen crecer, pero en España no. ¿Por qué? Por las trabas fiscales y burocráticas que existen. De hecho, este libro que tenéis aquí puesto como apoyo de soporte del libro, es un libro buenísimo, pero es un libro buenísimo en materia empresarial, que nadie lo destaca. Porque este libro básicamente habla de costes de transacción. Habla del socialismo, el cálculo económico. Pero si sustituís la palabra Estado por la palabra empresa, es perfectamente aplicable a la realidad de gestión empresarial. Es uno de los mejores libros de gestión empresarial que conozco. Porque habla de los costes de transacción. Y otra cosa que hicieron en Estonia fue tratar de cargarse los costes de transacción. Reducir al mínimo los costes de transacción. Si yo os pregunto qué procedimiento tenéis que hacer para casaros y divorciaros, exactamente qué tenéis que hacer en un país como España.
¿Tenéis alguna idea? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? ¿O ha estado cerca? Ya eso se hace poco. Se hace poco. Bueno, no te ¿Qué creas, están ¿eh? pensando? Son muy jóvenes. Los divorcios son más frecuentes. Tienes que ir a un registro, ¿no? Tienes que pagar papeleo, el divorcio es complicado. Mira, yo de los procesos burocráticos para casarse no sé, pero de los procesos burocráticos para darle una multa como esta lo sabemos y te puede decir Miguel, el presidente, cuánto tardamos en abrir una asociación civil. O sea, proceso tras proceso tras proceso. ¿Qué os parece si os digo que en Estonia te puedes casar y divorciarte por internet con el móvil? Y abrir una empresa en 15 minutos. Y abrir una empresa. Y votar. Y votar. Pero es que incluso casarte y divorciarte lo puedes hacer con el móvil. Eso es peligroso, ¿eh? Una bronca y adiós. Si lo pensáis, el anular todos esos costes de transacción, lo que está haciendo es trasladar la carga de responsabilidad del Estado al individuo. Tienes la libertad de coger tu móvil y hacer un montón de operaciones y gestionar tu vida sin que el burócrata te lo impida. Si tienes un problema con la administración tributaria, te lo gestionan muy rápido. Puedes hacer todo tipo de operaciones mercantiles con el móvil. Es coste de transacción. Empresas y coste de transacción. Estonia hoy es un país que en términos de poder adquisitivo ya es más rico que España. En el año 90 comían patatas todos los días. Y si tenéis el placer, y yo os recomiendo visitar Tallinn porque es una ciudad preciosa, vais a ver que hay una cantidad de proyectos de iniciativa privada brutal por todas las esquinas. Oficinas, torres, siendo un país de 1.300.000 habitantes. Una auténtica locura. Otra cosa que no tiene Estonia, y que es muy interesante, y yo puedo que también haría que Argentina tomase nota, igual que España, es que no tiene prácticamente infraestructuras. Aquí copiaron a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país razonablemente rico, y en los años 70, cuando el país estaba en quiebra, tomaron una decisión. Para que os hagáis una idea, Nueva Zelanda, la isla norte, que es donde se concentra el grueso de la población, entre Auckland, que tiene aproximadamente 1.200.000 habitantes, y Wellington, que tiene unos 300.000 habitantes, hay unos 600 kilómetros de separación. No hay autopistas, es la diferencia que entre el kilometraje que hay aproximadamente entre Madrid y Barcelona, no hay autopistas, y había un tren de pasajeros que se lo cargaron porque no era rentable. Y pusieron aviones, vuelos low cost, que por 40 o 50 euros, pues haces el vuelo y llegas muy rápidamente. Dijeron, ¿para qué hace falta un montón de infraestructura pública? No es necesaria. Y en Estonia hicieron un poco lo mismo. Eso pasó un poquito en los 90 en Argentina, que lo criticaban a Menem de haber abandonado la mayoría de, salvo las autopistas dentro de la capital y Gran Buenos Aires, las rutas del interior, pero pasaba que no las usaba nadie, o los trenes, lo mismo. ¿Por qué? Porque era tan barato tomarte un avión que había gente que se iba a almorzar. En Argentina saben que las distancias son otras y por ahí tienes un familiar a 1.400 kilómetros, se iban a almorzar y volvían. Claro, Con exactamente. $50 de ese momento. Y el problema es que la gente no ve el coste que tiene la obra pública, por ejemplo, las infraestructuras públicas, es un coste bárbaro. Sí, el mantenimiento. El mantenimiento, ¿no? En España, por ejemplo, el coste de un kilómetro de autovía se calcula en unos 10 millones de euros y medio millón de euros anuales de mantenimiento. Milei ahora propuso una ley de cielos abiertos. 100.000 euros, perdón, he dicho medio millón, son 100.000 euros, medio millón en caso de túneles. Propuso una política de cielos abiertos. ¿Por qué? Porque no permitían venir a las low cost o siempre ponían alguna pega para una compañía nueva para proteger a Aerolíneas Argentinas. Entonces ahora, siempre y cuando sea reciprocidad con el otro país, cualquier compañía puede venir a pedir una reciprocidad. Claro. Una licencia de vuelo. Yo lo que os diría a vosotros políticos es que no hacen falta más infraestructuras. Si las infraestructuras sobran, en Estonia tomaron otra decisión, que es convertirse en una sociedad digital, que es mucho más barato y es mucho más efectivo, como podéis ver. Entonces, ¿a qué voy? Pues yo daría 3 claves. Sois una asociación libertaria, estamos aquí en un entorno liberal, libertario, estamos experimentando el proceso fascinante de cambio en la Argentina. Y yo lo que os propongo sobre la mesa, oye, con esto termino, creo que les damos la palabra, ¿no? Son 3 cosas. Esto no es lo más popular decirlo aquí, pero son 3 cosas. Entender que no estamos ante un folio en blanco. Primero, sociedad de propietarios, pero no de pisos. Alentemos la creación de capital. Hagamos que sea fácil crear empresas, que cada persona tenga su propia empresa. Establezcamos un régimen competitivo para que se creen empresas, para que los chicos jóvenes que salgan de las universidades salgan con su propia empresa.
Esto no es impensable, esto ya ocurre en la Unión Europea. 2. Costes de transacción por los suelos, porque como nos dice Huerta de Soto en este libro, y os invito a leerlo desde esta perspectiva, los costes de transacción aniquilan la actividad económica y la libertad humana. 3. Freno en la deuda. No se trata de acabar con el gasto público mediante recortes que son insostenibles en el tiempo. Hagamos un plan a medio o largo plazo, una vez que esté la cosa estabilizada, y aceptemos que se puede incrementar el gasto público, pero siempre por debajo de la generación de recursos. Eso a la larga creará un Estado muy pequeñito y muy competitivo. 4. Nada de infraestructuras. Modelo Nueva Zelanda. No hacen falta infraestructuras físicas, ya hay demasiadas. No queremos ser la República Popular China que se llena de trenes de alta velocidad que no son rentables. Apostemos más por el conocimiento. Y 5, pues modelo de Israel. Utilicemos los recursos públicos para acelerar la creación de capital y las nuevas corrientes productivas. Creo que con esos pasos la revolución de Milei podrá perpetuarse en el tiempo y cambiar para siempre la historia de Argentina. Y creo que si esos pasos los aplicásemos también en cierta forma en España, cambiaríamos también lo que es un futuro bastante negro que tenemos por delante. Y yo, por mi parte, pues quedo abierto a preguntas. ¿Alguna pregunta? Lo más que veo es que, aunque esto pueda sonar genial, digamos que Milei hace todos estos puntos y los saca adelante. Dura 4 años, 8 años, la sociedad cambia, la cultura también. Después de 8 o 10 años, es posible que sea un presidente que, con el superávit que tiene un país como este, empiece a prometer, bueno, vamos a dar una ayuda por aquí, y en moderación algunas ayudas pueden crear falsos indicadores de que todo va bien. Bueno, es que hemos ayudado a 10.000 familias. Claro, luego estos indicadores se falsifican o se utilizan malamente y empezamos con un círculo muy vicioso de mayor gasto, mayor deuda, y ya no es que poner un límite a la deuda. O sea, esto lo hemos visto en Estados Unidos, como constantemente van quitando el límite que tienen. Por eso yo lo comentaba, o sea, son distintos ejes. Cuando yo menciono lo de la confederación, no es porque sea incompatible. Ojalá hubiera la confederación y uno de los cantones o de lo que hubiera fuera tal y como lo dices. Pero el problema es que si no hay un mantenimiento en el tiempo, son 10 años de crecimiento y luego 20 años de caída. Muy interesante, estoy de acuerdo en líneas generales, pero 2 matices. Los techos de la deuda no funcionan, porque cuando se llegan a ellos, los políticos los levantan. Porque no puedes operar, es decir, cuando se fija un techo de la deuda, como se fijó en Estados Unidos, vas a alcanzarlo en algún momento, vas a alcanzarlo. Porque puede haber una crisis que te haga alcanzarlo, puede haber un marco recesivo, puede haber un conflicto militar, lo vas a alcanzar. Y entonces estos techos se van a elevar. Y una vez que lo elevas una vez, lo elevas una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, bueno, en Estados Unidos llevamos así décadas. Por eso no son efectivos. En Suiza no hay techo a la deuda. Aunque se llama freno a la deuda, no hay techo a la deuda. Lo que hay es freno a los incrementos de gasto público. Se reconoce el gasto público, pero se frenan los incrementos. Esto permite que durante todo el ciclo tengas la flexibilidad para poder gastar más y menos, pero siempre tengas que compensar los mayores incrementos de gasto con menores niveles de gasto cuando la recaudación se incrementa. Es un modelo muy interesante. En Suiza está funcionando, funcionando muy bien. Os invito a echarle un vistazo. Y en segundo lugar, claro, es que se trata de cambiar la aguja. Es que si no cambias la aguja, Menem no consiguió cambiar la aguja. Y como no consiguió cambiar la aguja, Argentina terminó peor en la era post-Menem que en la era pre-Menem. Es que cambió emisión por crédito. Exactamente. Lo que no hizo fue achicar el déficit. Y no cambió los incentivos de la gente que lo llevaron a votar a Kirchner. Y te voy a poner un ejemplo de los subsidios. Y voy a poner un ejemplo de Estonia. En Estonia hay un partido socialdemócrata, que por cierto ha subido mucho últimamente las encuestas. Creo que tiene una intención de voto del 15%. Es lo que tiene la izquierda en el Parlamento estonio, el 15% aproximadamente. Pero ha subido bastante. Y está en el gobierno, con Kaja Kallas, en una coalición de 3 partidos. El otro día, la ministra de Sanidad, que es del Partido Socialdemócrata, hizo una entrevista bastante extensa, y ella dijo, estamos en contra de los subsidios públicos. El Estado no tiene que mantener a nadie. Hay que crear trabajo, hay que calentar trabajo, hay que ayudar a la persona que tenga trabajo, que se forme. Hay que ayudar a una persona si está en una situación de extrema necesidad. Pero no hay que dar subsidios, hay que cambiar la aguja. Si tú tienes una sociedad de propietarios, de personas que están insertas en el capital productivo, que lo están viviendo, que ven esa expectativa, eso se va a traducir en su intención de voto y en su capacidad de movilización pública.
Hay que cambiar la aguja. Por eso el modelo de Suiza es resiliente en el tiempo. Por eso el modelo de los países bálticos ha sido resiliente en el tiempo. Porque consiguieron cambiar la aguja. No es que sean mejores ni peores, es que consiguieron cambiar la aguja a los incentivos económicos. Y por eso tenemos que cambiar los incentivos económicos para hacer que los modelos sean sostenibles. Por eso no basta con hacer un recorte de gasto. Cambiar los incentivos. Yo estoy opinando, por ejemplo, estas cosas en España, pues pasan, y también hago un poco la pregunta, claro, tú puedes tener ciertos incentivos económicos, pero, no sé si está extendido, pero por ejemplo en España se sabe de personas con cierto poder adquisitivo de riqueza, o sea, que tienen cierto poder adquisitivo que son de izquierdas, entonces, claro, puedes tener ciertos incentivos económicos, pero hay un factor muy fuerte ideológico, sobre todo la izquierda, que tiene mucho el tema del buenismo, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta también es un poco para Alejandro, ¿crees que es verdad que si ha habido un voto a Milei que pueda ser mucho por queja, se puede llegar a dar esa revolución ideológica para conseguir mantener esto en el tiempo? Porque, claro, por mucho que sean 8 años, que no sé máximo que puede estar Milei, puede cambiar la economía a muchísimo mejor, todo lo que quieras, pueden sucederse estos incentivos económicos, pero la ideología al final es muy, muy fuerte. Entonces, ¿crees que también se puede dar esta revolución ideológica? Sí, mira, a ver, la cuestión de la sociedad argentina es que siempre está buscando el bienestar. Entonces, le pueden dar un falso estado de bienestar o un buen estado de bienestar. La sociedad argentina, yo siempre lo digo, la izquierda son movimientos pequeños pero ruidosos. Y la mayoría de la sociedad argentina no es de izquierda, porque si no, no hubiera ganado Milei, por ejemplo. O en otro caso, por ejemplo, Sergio Massa viene de la derecha, el peronismo adentro tiene muchísimo de derecha, Carlos Menem era un presidente de la derecha, si lo vamos a catalogar dentro de eso. Ahora, yo creo que Milei tiene el desafío de ponerse firme y generar un estado de bienestar auténtico basado en el ahorro real de la gente, y que si existe una movilidad social de parte de la sociedad, que se cree con los escalones sociales, los tiempos, los requisitos que tiene que tener una persona para ascender socialmente en su escala como corresponde. A mí me parece que tiene la posibilidad, siempre y cuando no nos vayamos al pragmatismo o al facilismo cuando venga una elección, de salir con propuestas que responden a la caja del Estado para mejorar la vida de la gente, sino que realmente el incentivo a las empresas sea tan grande para que se cree empleo, se creen empresas que sean rentables, que puedan dar trabajo, que ofrezcan mejores puestos de trabajo que el Estado. Por ejemplo, en los años 90, la gente que hacía, agarraba esos planes de retiro que daba Menem porque no querían estar en el Estado, porque iban viendo que otros que lo agarraban, no es que se abalanzaron todos a tomarlo. Cuando vieron que otro que lo agarraba y trabajaba las mismas horas que él, en vez de ganar 100.000 pesos argentinos, ganaba 200.000 en el sector privado, y tenía una tarea definida y era una persona útil, los que podían ser útiles se iban todos afuera del Estado. Entonces me parece que si se construye con un estado de bienestar que tenga una base en el ahorro de la sociedad y en el crecimiento de las empresas y en la ganancia del sector privado, lo va a poder sostener. Y si se va a Milei, no debería pasar, porque Milei puede estar 2 mandatos, 8 años. Lo que pasó después de los 90, que un montón de esa gente que se había ido en los 90 de las empresas del Estado al sector privado, después rápidamente, cuando se derrumbó el castillo de naipes, intentaron volver a cualquier lugar que le dieran para tener un ingreso fijo adentro del Estado, y se volvió otra vez en un estatista que restaba más de lo que generaba. Ese es el efecto contrario. Si Milei hace algo, una política bien hecha, y lleva políticas como las que comentábamos recién, es muy probable que él o el presidente que venga después de 8 años encuentre un país sostenible y que no se derrumba. No sé si con eso... Yo me vas a permitir decir que, muy rápido, niego la mayor. El grueso de la población no está ideologizada. No es cierto. En Argentina votaron a Menem, en Argentina han votado a Milei,
en España votaron a Rajoy en 2011. A Néstor Kirchner lo eligieron porque les empezó a ir mejor económicamente. Exactamente, sí. Así de simple, ¿no? Es que La gente quiere eligieron- respuestas, la gente quiere vivir mejor, quiere respuestas. Y la cuestión es quién se las brinda, quién se las da. El debate ideológico está muy bien, es importante, pero más ideología que la Unión Soviética, más ideología que los países del Este, donde estuvieron décadas sometidos al imperio de la propaganda. Y un concepto, ¿no?, que se utilizó mucho en Estados Unidos en los años 70, que es la mayoría silenciosa. Hay que dar respuestas. Bueno, el ejemplo que ofreció sobre Israel y después el de Suiza, bueno, al revés. Y en cuanto a lo que se puede utilizar el aumento del gasto público como una solución para potenciar, digamos, la economía en cierto camino, a lo mejor es un poco, no contradictorio o tramposo, pero diría que habría que poner un poco de contexto, porque si tenemos en cuenta que tenemos un Estado como una organización que puede centralizar o usar unos recursos de una manera enfocada en un cierto sector, quizás ese lugar, por temas territoriales de por sí o culturales, no tiene un atractivo externo, pero el Estado decide pues, enfocar unos recursos en un sistema y da la casualidad de que esa tecnología llega a desarrollarse y ponerse por delante de la que se está desarrollando en otros lugares que por otras circunstancias, a lo mejor por conexiones, tenían más potencial, como digamos los países europeos en relación con Israel. Si tú partes también de una base bastante baja y llevas a cabo este tipo de planes, quizás vas a ver unos resultados bastante interesantes, pero por ejemplo en el caso de España, realmente ahora lo que necesitamos no es aumentar el gasto público. También comentó que lo que necesitamos es desregularizar y quitar todas las trabas burocráticas y económicas y fiscales que existen, pero en España ya partimos que eliminando este tipo de trabas la economía podría mejorar y el gasto público no tendría por qué ir acompañado de esa mejora de la economía. Y también supongo no es lo mismo cuando empiezas a aumentar el gasto público, pero por debajo, digamos, de lo que es la deuda, la puedes ir aumentando en términos absolutos, pero después en los términos relativos la puedes ir disminuyendo. Entonces, al final, si la idea es aumentar el gasto público durante un tiempo, pero con el objetivo de acabar en el mínimo posible, hasta reducirlo por completo, ahí lo vería factible. Al final, digamos que el objetivo es no crear ningún tipo de desequilibrio en el tipo de industria que se pueda desarrollar, pero si el objetivo es mantener ese gasto público, siempre va a haber un límite, aunque sea bastante efímero, en cuanto al potencial de desarrollo de un lugar, de un país o de un estado. Lo primero, yo no he dicho que la solución a los problemas fiscales sea más gasto público. Dios me libre. Que conste, ¿eh? Si alguien ha entendido eso, niego la mayor. No es cierto, no he dicho eso. Me he explicado muy mal si habéis entendido eso. En España, por ejemplo, es evidente que hay que alcanzar la estabilidad presupuestaria. No solo hay que alcanzar la estabilidad presupuestaria, es que tenemos un problema demográfico enorme con unos compromisos de gasto público en la próxima década que veremos cómo demonios afrontan. Pero es que Milei, mediante lo que es una devaluación interna brutal, mediante lo que ha sido el recorte de gasto público, pero también mediante lo que ha sido el congelamiento del gasto público nominal y, por tanto, la caída del salario del gasto real en un marco de inflación de 2 dígitos mensuales, ya ha alcanzado la estabilidad presupuestaria, es decir, ya está en superávit presupuestario Argentina, ¿no? Entonces, un país en un momento, cuando alcanza la estabilidad presupuestaria, la idea es cómo hacer que eso sea sostenible con el paso del tiempo. Y ahí, por ejemplo, se puede reducir el Estado permitiendo incrementos de gasto público. Ese es el modelo interesante de Suiza. Ese es el modelo interesante de Suiza. Es decir, no quiere decir que la solución a España sea gastar más, ¿no? Dios me libre. Pero, por ejemplo, España es un buen ejemplo. En estos momentos, la recaudación del Estado está a máximos históricos. La recuperación económica post-COVID ha generado muchísima recaudación tributaria, también las alzas fiscales del gobierno de Sánchez. La cuestión es, mantenemos un déficit público de cerca de 4 puntos. Si el gasto público, los incrementos de gasto público hubieran estado topados a un 2%, en años de crecimiento económico, estaríamos no solo licuando ese déficit, sino también poniendo un tope a la deuda pública. Es decir, y eso a medio y largo plazo nos permitiría tener unas cuentas más saneadas al tiempo que mantendríamos los incentivos políticos y sociales
de poder atender diferentes partidas de gasto que la sociedad exige. Hasta que al menos el mercado privado sea lo suficientemente grande como para dar una respuesta completa. Y los incentivos se hayan cambiado. Entonces ya la opinión social pide otras cosas. No, ahí es donde me decía, lo último que comenté, que a lo mejor reducías el potencial que tiene de desarrollo, porque si al final mantienes un sistema asistencialista, no creas realmente esa necesidad o esa imagen de que es posible a través del sector privado tener esos servicios y Yo confiaría mucho en la gente. Si a la gente le das la oportunidad de poder prosperar, nadie se quiere quedar en un marco asistencialista. Muy poca gente se quiere quedar con lo que es una prestación asistencialista, ¿eh? Muy poca gente. La gente le gusta vivir bien. La gente quiere tener, no te voy a decir el Bentley de Huerta de Soto, pero la gente quiere tener un buen coche, una buena casa, irse de vacaciones. Y sentirse útil también. Y sentirse útil, exactamente. Y sentirse con la libertad de ir a cenar, ir a comer, gastar. Hay que tener más optimismo también en la ambición por prosperar de la sociedad humana. O sea, iba más por el lado de quizás se potencia más esa ambición realmente dejando que pueda desarrollar ese tipo de servicios alternativos privados. Sí, claro. Yo creo que yo quiero dar la libertad, y no solo quiero dar la libertad, que hay que promover que se desarrollen, como dicen en Israel, ¿no? Hay que dar facilidades para que se desarrollen. Les quería comentar, que por ahí lo leyeron en los medios, Milei propuso un nuevo delito que le pidió al Congreso, que es un delito imprescriptible, no me acuerdo qué nombre le pusieron, pero es una condena para cualquier gobernante que emita para cubrir déficit, que es uno de los grandes problemas históricos de Argentina, ¿no? La emisión monetaria para cubrir el déficit del Estado. Eso, si realmente eso después lo pueden derogar, pero por ahora va bien encaminado. Esa es una, y voy a hacer una crítica que hay que hacerle como libertario, que acaban de subir en Argentina la figura jurídica más usada para las empresas, por emprendedores, por todos, es la sociedad anónima, en contra de lo que se hace en España, que es la SL, si no me equivoco, la más usada, pero hay una costumbre de usar la sociedad anónima y tomarla como referencia para la constitución de la SRL, que es la limitada. Entonces cometió el error este gobierno el 1 de marzo, que todavía me lo estoy preguntando por qué, de subir el capital social mínimo de 100.000 pesos argentinos a 30 millones. Lo cual es desincentivar la creación de empresas nuevas y la inversión de emprendedores, ¿no? Pero sigue habiendo muchos estatistas que vienen de muchas décadas también adentro y todavía no se fue cambiando todo. Alguien actualizó ese valor. No tiene mucho sentido. Alberto, una pregunta. En Estonia, ¿el capital mínimo ahora para constituir una sociedad cuánto es? Sí. No, 30 millones de pesos. No, pero espérate, son $45.000 que quiero encontrar que Argentino lo tenga. Claro, por eso. Sí, lo que hay que promover es que cada persona tenga su propia empresa, no dificultar la creación de empresas. Yo tengo una. ¿Es posible girar la aguja en España? ¿Es posible que ocurra algo así en España? Con el doctor Sánchez, como dice el profesor, yo no puedo opinar sobre España. Tengo prohibido por ley. Complicado. Yo no soy muy optimista con España, sobre todo porque creo que tenemos un problema demográfico enorme que se nos va a venir encima esta década. La inversión de la pirámide demográfica genera un desajuste absolutamente estructural en las cuentas públicas que se va a empezar a notar esta década. O sea, ya siempre hemos hablado de futuros, próximos años, esta década. ¿Por qué? Pues porque dentro de poco vamos a tener entre 12 y 15 millones de pensionistas. Con 20 millones de empleados activos que hay que quitar, 3,5 millones de empleados públicos. Estos son 17 millones de personas en el sector privado. Si le quitas otro millón de personas que trabajan para el Estado, porque evidentemente trabajan para contratos del Estado, te quedan unas 15 y 16 millones de personas en el sector privado. Si tienes 15 millones de pensionistas, quiere decir que cada persona va a tener que mantener a un pensionista. Pero es que además tenemos a los empleados públicos y luego tenemos el gasto público. Es complicado el tema de España. Y además hay una cuestión también de incentivos. Creo que España tuvo una gran oportunidad hace unos años. Hoy en día creo que estamos en una situación difícil. Pero a ver, Argentina nos demuestra que puede cambiar. Si a mí me hubiese dicho hace 2 años que empezaba Argentina, no se me hubiera ocurrido que estaríamos en este escenario, así que seamos optimistas. Bueno, en los creo que es más 90 difícil. salimos del sistema de reparto.
Claro, sí, sí. Nos pasamos a Terrible, las jubilaciones claro. privadas. Fue terrible lo que le hicieron después a la gente, ¿no? Que vino Néstor Kirchner y se apoderó de todos los fondos porque había muchos dólares, los metió a la caja del Estado y con la plata de los fondos de los jubilados le empezó a regalar a los chicos de los colegios que le dieron derecho a votar desde los 16 años y les empezaron a regalar computadoras compradas con la plata de los pensionistas. Y se han cargado, obviamente, las cajas de jubilación. Ese es un riesgo que existe en España. El plan Escrivá, el malogrado ministro que afortunadamente ya no dirige la Seguridad Social, va un poco en esa línea, ¿no? Crear un gran fondo público que termine comprando deuda pública española, financia el Estado y luego, pues, en cierto modo es el mismo sistema, ¿no? A ver, yo no soy optimista, pero evidentemente las cosas pueden cambiar, para eso estáis vosotros, ¿no? Para eso estáis aquí trabajando, o sea que estupendo, oye, adelante. Bueno, y los motivamos a que hagan política en contra de lo que dice el profesor Huerta de Soto, que van a inmolar su vida, pero van a ser unos héroes. Bueno, yo primero les motivo a ser empresarios y que se dan autonomía en la vida, luego ya que hagan lo que Y quieran. también política. Yo he hecho las dos cosas, 29 años. Está bien. Pues nada, chicos, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Y...